Bienvenidos al canal de Nightwish. En esta ocasión les traigo un nuevo iceberg de la banda. Recuerden que un iceberg es una recopilación de datos, curiosidades, polémicas, y misterios acerca de un tema. Cuanto más arriba estén, son más conocidos, y cuanto más profundo, son más polémicos o misteriosos u oscuros. De ser el caso, como es de esperar, Nightwish tiene varios episodios a lo largo de su trayectoria, y aquí los van a conocer. La canción Slee Walker pertenece al álbum Wishmaster del año 2000, una canción extraordinaria, y muy experimental para esa época. Bien, esta canción a día de hoy solo la han tocado una vez en vivo y fue en las clasificaciones para el Festival de Eurovisión del año 2000, de ahí para aquí ha pasado mucho tiempo sin que la vuelvan a tocar. Más tarde Tarja admitiría que no la interpretaría jamás. Continuemos. Sleeping Sun es el tercer sencillo de la banda, de su segundo álbum Oceanworm. La canción fue escrita por Tuomas Holopainen y fue dedicada al eclipse que pasó por cielo europeo en 1999, que pasaría el 11 de agosto de ese año. Como dato curioso, se lanzó el tema en esa fecha. Fue relanzado en CD y DVD a finales de octubre y principios de noviembre de 2005, o sea, en el concierto End of an Era. Continuemos. El RMS Titanic y el HMHS Britannic fueron unos barcos transatlánticos construidos a inicios del siglo XX por la compañía extinta White Star Line. Para la desgracia de ambas embarcaciones, el destino les tenía un terrible final. El Titanic se hundió del 14 al 15 de abril de 1912, siendo una de las mayores catástrofes de la historia, y por su parte el Britannic se hundió el 21 de noviembre de 1916. Todo bien ahí, pero lo más curioso es que en YouTube puedes encontrar vídeos de cómo se hundieron estas embarcaciones, y con la canción de Sleeping Sun de fondo. En ellos una buena canción para unos acontecimientos muy lamentables. Continuemos. La maldición de la momia hace referencia a que durante las grabaciones del álbum Imaginaerum del 2011, ocurrieron una serie de acontecimientos, poco comunes de que pasarán, pero pasaron. Todo empezó cuando Annette se cayó en su casa y se rompió una costilla, y después Marco Hietala se resbaló también y se rompió una costilla, y tuvo que descansar. Seguido a este, el ingeniero de sonido, Tero Kinnunen, tuvo un accidente al montar un caballo, a lo que Tuomas se refirió como la maldición de la momia. Sigamos. Sam Hardwick hace referencia a la persona detrás de la voz de Niño Mue en el tema Dead Boys Poem del álbum Wishmaster del año 2000, y también hizo unas voces en las canciones Bless the Child y Beauty and the Beast del álbum Century Child del 2002, claro, con una voz más adulta. Actualmente tiene 37 años de edad. En el año 2001, la banda estuvo a nada de separarse. Si escucharon bien, estuvieron cerca, esto debido a muchas diferencias que habían entre los músicos, roces, y toda la presión que se les venía encima, lo cual provocó la primera salida de la banda. El perjudicado sería Sam Ivanska debido a que se estaban generando roces entre él y Tuomas. Sammy abandonó la banda, y la banda siguió, pero pónganse a pensar, si Nightwish se hubiese separado ahí mismo, probablemente no hubiésemos conocido los álbumes que vinieron después de ese año. The Wayfarer, o El Caminante en español, es una canción de Nightwish lanzado en su álbum Bless the Child, una canción con muchos sonidos de sintetizadores épicos, y la voz de Tarja, por las nubes. Bien, esta canción no la han tocado en vivo nunca, desde que se lanzó hasta la fecha. Los motivos son desconocidos, pero más al fondo del iceberg posiblemente esté la respuesta. Continuemos. The Riddler es una canción de Nightwish de su álbum Oceanworm de 1998. La canción es excelente, pero lo más raro es que nunca la han tocado en vivo, no hay ningún video de ello. Los motivos son desconocidos, pero tal vez en el futuro la toquen en vivo, o tal vez no. De ser esta última sería un gran misterio porque nunca la tocaron en vivo. Continuemos.
El álbum Dark Passion Play del año 2007, es uno de los más importantes de la banda en su historia con temas como Amaranth, Master Passion Grey, The Islander, The Poet and the Pendulum, etc. Un álbum muy disfrutable la verdad. Lo que no saben ustedes, es que este disco no se iba a llamar así en un inicio. Así es, este disco se tenía planeado llamarse The Poet and the Pendulum, como la canción homónima del disco. Sin embargo Tuomas decidió cambiar el nombre del disco, a lo que hoy conocemos como Dark Passion Play, pero no acaba la cosa ahí. En el nivel 4 del iceberg veremos algo con este álbum. Continuemos. Problemas por plagio hace referencia a que la banda estuvo bajo investigación de supuesto plagio, y eso no es todo. Hasta los tribunales fueron, por la similitud en su tema Eva del álbum Dark Passion Play del 2007, con un tema de nombre Whirlpool de Yuka Reiniwo, que en parte sí guardan muchas similitudes. La verdad es el que quien tenga los derechos de la obra termine ganando. Al final se llegó a un acuerdo entre ambas partes, y no pasó a mayores. Continuemos. Long Forgotten hace referencia al nombre que originalmente iba a tener la canción Dead Boys Poem. Se llamaba así en un inicio, que la traducción de Long Forgotten al español sería "de olvidado hace mucho tiempo", lo cual sería un nombre también acorde con la letra de la canción, pero después se le cambiaría el nombre a Dead Boys Poem. Los motivos son desconocidos a día de hoy, y además, no es la primera vez que pasa esto con Nightwish. Si no creen, pregúntenle a Aztecs. Continuemos. Yuka Nevalainen en Japón hace referencia a que Yuka tuvo un incidente muy desagradable en Japón, y es que él ya no aguantaba más y tuvo que ir al baño. Ya ahí, él estaba haciendo del 2, pero cuando Yuka quería tirar de la cadena para que se fueran los desechos, ocurrió lo asqueroso. Verán, en Japón existen unos baños donde tienen un pequeño orificio para que ahí sentado te pueda lavar, pero Yuka desconocía de esto y él por error tiró de la cadena equivocada y le salpicó la cara con esa agua, y desde ese entonces no volvió a ir a esa clase de baños. Vídeos de The Crawl de Holland de Dove hace referencia a que la banda hizo un concurso para que los fans de Nightwish enviaran un video para ver si lo aceptaban, para que este fuese el video de la canción antes mencionada. Hubieron muchas propuestas, pero llegó una persona de Portugal que hizo un video animado que encajaba a la perfección con la letra de la canción, y fue este el elegido para el video de la canción. Continuemos. Sami Banska, el que fue el primer bajista de la banda entre los años 1998 a 2001, la verdad es que su paradero es un total misterio. Está en Finlandia, eso es lo único que se sabe, pero su figura pública actualmente es un completo mundo desconocido. Algunos creen que... pero a ciencia cierta no se sabe mucho de Sami Banska actualmente. Cave, la cueva en Latinoamérica, La caverna maldita en España, es una película estadounidense de aventura y terror, dirigida por Bruce Hunt, y estrenada el 26 de agosto de 2005. Contó con las actuaciones principales de Corey Hauser, Eddie Cibrian, Lena Headey, Morris Chestnut, entre otros. Lo que ustedes no saben es que en los créditos finales de la película, se puede escuchar de fondo la canción Nemo del álbum Once del año 2004 de Nightwish. Hasta Hollywood llegó el potencial de la banda. Continuemos. La canción Fantasmic, del álbum Wishmaster del año 2000, es una canción muy interesante de la banda, donde se puede encontrar varias referencias en ella, pero esta canción desde el año 2000 hasta la actualidad, no la han tocado completa en vivo, y algunos dirán, pero si en YouTube existen vídeos de la banda tocándola en vivo. Sí es cierto, pero no la tocan desde el inicio, ya que la empiezan desde la parte 3 de la canción, y por ello a día de hoy no han tocado Fantasmic completa en vivo, pero esto se podrá reforzar con una teoría en el fondo del iceberg. Continuemos. Bourne 344 es un canal de YouTube que tiene un video en particular del resto. En este se muestra cómo estos niños hacen un supuesto unboxing del álbum Dark Passion Play, y seguido a esto los niños tiran el disco al suelo para después cortarlo y terminarlo de destruir. No se sabe la causa del por qué hicieron esto, pero tal vez se pueda deber a que solo son haters, o la más evidente, solo eran niños. ¿Tú qué crees?
Pasemos al siguiente. Antes de explicarles este punto, se han puesto a pensar cuántas canciones de Nightwish siguen el orden del alfabeto. Tal vez podrían decir desde Amaranth hasta Wishmaster, sería válido, pero hay canciones que no inician con estas letras del alfabeto. Puede ser que en el futuro hagan una canción con alguna de estas letras, tal vez sí, tal vez no, nadie lo sabe, eso el tiempo lo dirá. Continuemos. Música acústica hace referencia a que el día que la banda saque un álbum con dicha temática antes mencionada, ahí será el punto y final de Nightwish tal y como lo conocemos. Empezaron con música acústica y así terminarán. ¿Cuándo será? No tenemos idea. ¿Estará cerca? ¿Estará lejos? Continuemos. En 1998, el año en que se lanzaría el álbum Oceanborn de la banda, uno de los más oscuros e importantes de la banda. Todo bien ahí, pero intenta buscar algún concierto de ese año y dime si encuentras alguno. Tal vez encuentres audio, pero de ahí nada más. Es un gran misterio el por qué no se encuentran estos metrajes. A día de hoy no existe algún video de ese año. Continuemos. 2009, uno de los años donde Nightwish estaba en un buen momento, pero aquí viene lo raro. Si te pones a buscar algún concierto completo de esta época, te llevarás la siguiente sorpresa, y es que, a día de hoy no hay ningún video completo de algún concierto de ese año. No encontrarás ningún concierto, busques donde busques, y sabiendo qué presupuesto para cámaras, ingenieros de sonido, tienen, pero ¿por qué no se encuentra algún concierto de esa época? La verdad es que es un gran misterio, y no solo de esa época hay, también hay de otras más. Continuemos. La lost media, en español, contenido perdido, es un término genérico usado para englobar al conjunto de contenido de los medios de comunicación que ya no existe, o no está disponible para el público en general. El término tiene su origen en el Internet, y se utiliza casi exclusivamente ahí. A través de los años ha crecido el interés de las personas por el lost media tanto dentro como afuera del Internet, y como hemos visto en este iceberg, pueden existir casos de lost media en la banda, como los ya mencionados conciertos perdidos de 2009 y 1998, y las de The Riddler, The Wayfarer, Fantasmic, etc. Puede ser que la banda haya tocado estos temas y los hayan registrado en video, pero a día de hoy no se encuentra por ningún lado, y de seguir así se le consideraría lost media. Continuemos. Sol 6 es un canal de YouTube que tiene la dicha de ser uno de los primeros canales en subir metrajes de la banda a YouTube. Entre el 17 y el 22 de enero del 2006 todo muy normal, eran los inicios de YouTube, muy buenos tiempos aquellos la verdad, pero hasta la última fecha antes mencionada, el canal no ha subido ningún video más, y no se sabe quién era, si sigue vivo, si es hombre o mujer, su país de origen, o qué pasó con él o ella. La verdad ni tú ni yo la sabremos, y seguirá siendo un misterio su desaparición. Pero este no es el mayor misterio del iceberg. Grothic es un canal de YouTube, que se puede decir que es la madre de Nightwish en YouTube, si así es, ya que ella posee el video más antiguo de una canción de la banda. Su video de la canción Getsemane, data del 2 de diciembre del 2005, solo para que se den una idea, el 14 de febrero de ese mismo año se creó YouTube, por lo que ya tiene un buen tiempo. Además Grothic subió el primer video relacionado con la banda, antes que la banda crease su canal de YouTube, ya que el canal de la banda se crearía el 13 de diciembre del 2007, más de 2 años después de Grothic. Pero bien, ¿cuál es el misterio aquí? ¿Qué pasaría si te digo que el canal solo posee ese video? Si así como lo oyen, solo tiene ese video, y si se van a los comentarios podrán encontrar mensajes como: nadie a día de hoy sabe quién era la chica del video, y algunos han llegado a teorizar de que ella está. Otros que se fueron más a los extremos piensan que ella no se sabe de dónde ella es, qué edad tendría ahora, o dónde está, lo cual si te lo pones a pensar, te deja mucho en qué pensar. Y este, es nada más ni nada menos, que el mayor misterio de la comunidad de Nightwish en general. Hasta aquí lo vamos a tener que dejar porque el video se hizo muy largo.
Bueno, el objetivo de este video es que ustedes sepan algunos hechos, curiosidades, polémicas y misterios de Nightwish que tal vez ya sabían, o tal vez no. A mi parecer fue un buen iceberg. La verdad, si me tomó bastante tiempo y esfuerzo, les agradecería si se suscribieran al canal, y de paso dejaran un me gusta, un comentario sano sobre el video, y lo compartieran con personas que les guste Nightwish, o el metal. Sin más que decir, que sueñen con Florcita, y nos veremos en un relato opuesto.